A sus 56 años, Míriam Cruz rompe su silencio y deja al mundo completamente conmocionado. Hoy conocerás los secretos que Míriam jamás imaginó que saldrían a la luz. Una historia llena de fama, decisiones difíciles y corazones rotos. Pero antes de todo eso, viajaremos a su niñez, a esos sueños que la impulsaron a ser quien es hoy. No olvides inscribirte en el canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de esta historia increíble. Desde pequeña, Míriam Cruz irradiaba una energía difícil de contener. En el barrio donde creció, en Santo Domingo, todos la conocían por su alegría contagiosa y por esa manera tan suya de transformar cualquier rincón en un escenario improvisado. No necesitaba micrófonos ni luces para sentirse artista. Le bastaba el patio de su casa, una escoba que hacía de micrófono y la mirada orgullosa de su madre, doña Milagros, quien veía en aquella niña un fuego que no debía apagarse. Su madre fue la primera en reconocer que aquel talento no era un simple pasatiempo infantil. Mientras muchos dudaban, ella insistía en que la niña debía participar en actos escolares, en fiestas del barrio, en cualquier oportunidad donde pudiera cantar. Míriam imitaba a las grandes artistas del momento, pero había una en particular que la fascinaba, Iris Chacón. Pasaba horas frente al espejo intentando reproducir sus movimientos, sus gestos y esa seguridad que tanto la inspiraba. En la escuela, los profesores notaban su entusiasmo. Aunque no siempre comprendían su inquietud artística, le permitían subir al pequeño escenario del aula para cantar o declamar. Algunos compañeros se reían, otros la admiraban. Pero a Míriam eso no le importaba. Desde muy temprano, entendió que quien quiere brillar debe aprender a soportar las miradas ajenas y las opiniones que intentan apagar los sueños. El ambiente familiar estaba dividido. Mientras su madre y algunos tíos la apoyaban sin reservas, otros pensaban que la música no ofrecía un futuro seguro. Decían que debía concentrarse en los estudios, que la vida del artista era incierta y sacrificada. Sin embargo, la niña parecía no escuchar esas advertencias. Cada vez que alguien la cuestionaba, ella respondía con firmeza que quería ser una gran artista, aunque no supiera aún qué significaba realmente esa promesa. Con el paso de los años, su determinación solo creció. Cantaba en festivales escolares, participaba en programas juveniles y soñaba despierta con escenarios más grandes. A veces se quedaba mirando el cielo, imaginando que su voz podía llegar tan lejos como las estrellas. No lo decía en voz alta, pero en su interior sabía que su destino estaba ligado a la música. La vida, sin embargo, tenía preparado para ella un giro inesperado. En poco tiempo, aquella niña risueña que jugaba a ser cantante daría su primer gran salto hacia la realidad del mundo artístico. Sin saberlo, estaba a punto de vivir el momento que marcaría su destino y la convertiría en la promesa de una nueva generación de voces femeninas en el merengue dominicano. A los 13 años, Míriam participó en un concurso escolar que cambiaría su vida. El evento se realizaba en el auditorio de su colegio, con padres, maestros y vecinos reunidos para apoyar a los jóvenes talentos. Nerviosa pero decidida, eligió interpretar la canción El Negrito del Batey. Cuando comenzó a cantar, su voz llenó la sala con una fuerza inesperada para una adolescente. El público quedó sorprendido y los aplausos llegaron antes de que terminara la última nota. Entre los asistentes se encontraba un músico reconocido, invitado por casualidad, Wilfrido Vargas. Había ido solo a acompañar a un amigo, pero al escucharla, comprendió que estaba frente a algo especial. Tras el evento, se acercó a la madre de Míriam y le propuso una audición formal. Aquel encuentro fue el inicio de una nueva etapa, la que transformaría a la niña soñadora en parte del grupo más emblemático del merengue femenino, las Chicas del Can. Los primeros días en el grupo fueron un torbellino de emociones. Míriam se enfrentó al miedo escénico, a los ensayos intensos y a la disciplina de los músicos profesionales. Había pasado de cantar frente a sus compañeros a actuar ante miles de personas. A veces sentía vértigo, otras euforia. El escenario se convirtió en su escuela y cada presentación, en una lección de vida. Con el tiempo, entendió que la música no solo le ofrecía fama y aplausos, sino también sacrificios. Mientras sus amigas disfrutaban de fiestas o tardes sin preocupaciones, ella ensayaba, viajaba y aprendía a convivir con la presión del público. En más de una ocasión pensó que la música le había robado la infancia,
pero también comprendió que le había regalado un propósito. Esa mezcla de pérdida y gratitud marcó su carácter. No se trataba solo de cantar, sino de resistir, de creer en sí misma incluso cuando el cansancio o la nostalgia la hacían dudar. Lo que comenzó como un juego en el patio de su casa ahora era una responsabilidad inmensa, pero Miriam no estaba dispuesta a renunciar. El brillo que había impresionado a Vilfrido Vargas seguía intacto, y aunque el camino apenas comenzaba, ella ya intuía que su historia iba mucho más allá de los escenarios. Su voz, su disciplina y su coraje la llevarían aún más lejos, hacia una etapa donde el éxito y los desafíos se entrelazarían de formas que aún no podía imaginar. El ingreso de Miriam Cruz a las chicas del Can fue como un salto al vacío lleno de luces, música y nuevas responsabilidades. Con apenas 15 años, pasó de los ensayos escolares a los grandes escenarios. Los viajes, las entrevistas y el ritmo frenético de la fama se convirtieron en parte de su vida diaria. Al principio le costó adaptarse. Todo era nuevo, los trajes coloridos, las coreografías precisas y el peso de representar a la mujer dominicana ante el público internacional. Sin embargo, su energía natural y su deseo de aprender le permitieron destacar rápidamente. Comenzó como bailarina, observando y absorbiendo cada detalle del grupo. Pero su voz no tardó en llamar la atención de Vilfrido Vargas y de todos los que la rodeaban. En cada ensayo se atrevía a cantar un poco más fuerte, hasta que finalmente se convirtió en la cantante principal. Esa transición fue un punto de inflexión. Su interpretación de ¿Qué será lo que quiere el negro? La catapultó al reconocimiento, marcando el inicio de su consolidación como una de las voces femeninas más potentes del merengue. Dentro del grupo encontró más que compañeras. Eunice y Teresa se transformaron en su familia musical, en hermanas de vida que compartían risas, llantos y largas horas de carretera. Entre ellas existía una complicidad silenciosa, una comprensión profunda que solo quienes viven juntas los altibajos de la fama pueden entender. Con el éxito llegaron también los cambios. Para proyectar una imagen más adulta, Miriam debió modificar su apariencia, maquillaje más fuerte, vestuarios atrevidos y una actitud que disimulaba la juventud que aún la acompañaba. A los 17 años ya lideraba al grupo con una madurez que sorprendía a todos. Era disciplinada, carismática y consciente de la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. El lanzamiento del álbum Las Pequeñas Cosas consolidó a las chicas del Can como un fenómeno internacional. Sus canciones sonaban en toda América Latina y su estilo rompía esquemas. El merengue femenino alcanzó un nuevo nivel de popularidad, y Miriam se convirtió en su rostro más reconocido. En medio de giras, aplausos y nuevas experiencias, comprendió que su vida ya no sería la misma. Cada presentación le recordaba el sueño que había tenido de niña, pero también la distancia entre la ilusión y la realidad. El brillo del éxito era intenso, pero detrás de las luces había sacrificios, horas de soledad y momentos en los que deseaba volver a la tranquilidad de su hogar. Aún así, no se detenía. El mundo la observaba, y ella sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. El escenario seguía siendo su refugio, el lugar donde podía ser completamente libre. Sin embargo, la fama pronto la pondría a prueba de maneras que jamás imaginó. El éxito tenía un precio, y Miriam lo descubrió de la forma más dura. En medio de una de las giras más exitosas de las chicas del Can, recibió la noticia que cambiaría su vida, la muerte de su madre. El golpe fue devastador. Doña Milagros había sido su guía, su fuerza y su motivo para seguir adelante. De pronto, Miriam no solo perdió a su madre, sino que también debió asumir la responsabilidad de cuidar a sus 5 hermanos menores. La música, que antes le daba alegría, se convirtió por un tiempo en un recordatorio constante de la ausencia. En los hoteles y aeropuertos, entre los aplausos y las luces, se escondía una profunda nostalgia por el hogar que había quedado atrás. Aunque seguía cumpliendo con cada compromiso profesional, sentía que parte de su alma había quedado detenida en aquel momento de dolor. El desgaste emocional comenzó a hacerse evidente. Las giras interminables, los conflictos internos y las presiones del medio artístico la llevaron a reflexionar sobre su futuro. Miriam necesitaba independencia, necesitaba reencontrarse. Después de 10 años de entrega total, tomó la decisión más difícil de su carrera, despedirse de las chicas del Can. Su salida marcó el fin de una era dorada en la historia del merengue. Sin embargo,
no fue una retirada, sino una evolución. De aquella separación nació un nuevo proyecto, Miriam y las chicas. Esta vez, ella no solo sería la voz principal, sino también la mente y el corazón del grupo. Quería demostrar que una mujer podía liderar con talento, visión y coraje. Los primeros pasos de esta nueva etapa no fueron fáciles. Había dudas, comparaciones y temores. Pero Miriam, acostumbrada a los desafíos, se mantuvo firme. Con trabajo, disciplina y pasión, fue construyendo su propia identidad artística. Su voz, más madura y llena de matices, reflejaba todas las batallas que había librado. El público la acompañó en este renacer. Canción tras canción, volvió a conquistar corazones, no solo por su talento sino por la autenticidad que transmitía. Ya no era solo una joven prodigio del merengue, sino una mujer que había aprendido a transformar el dolor en fuerza. Aún así, en medio de los nuevos éxitos, seguía sintiendo un vacío silencioso. La ausencia de su madre y la carga de responsabilidad seguían marcando cada paso. Pero la historia de Miriam aún estaba lejos de terminar. El amor y la familia pronto entrarían en escena para mostrarle otra cara de la vida, tan intensa y compleja como la fama misma. Con la madurez artística llegaron también los retos personales. En medio de giras, ensayos y compromisos, Miriam conoció a Tuto Taveras, un músico talentoso que compartía su pasión por la música. Lo que comenzó como una amistad profesional se transformó en una relación profunda y llena de complicidad. Su matrimonio representó un nuevo capítulo de esperanza y estabilidad en su vida. Durante un tiempo, todo parecía encajar. Compartían escenarios, proyectos y sueños. Miriam encontró en Tuto un compañero que la comprendía y la apoyaba. Pero con el paso de los años, las diferencias comenzaron a surgir. La intensidad de sus carreras, las ausencias prolongadas y las presiones externas deterioraron la relación. Finalmente, el matrimonio terminó, dejando una huella dolorosa. La ruptura no solo significó el fin de una historia de amor, sino también el inicio de una etapa de soledad. Miriam se enfrentó al desafío de criar a sus hijos sola, mientras seguía sosteniendo su carrera. Aprendió a ser madre, artista y empresaria al mismo tiempo. No fue fácil. Hubo noches de cansancio, de lágrimas silenciosas y de preguntas sin respuesta. En esos momentos, la música volvió a ser su refugio. A través de sus canciones expresaba lo que no podía decir con palabras. Cada melodía era una forma de sanar, de comprender que la vida no siempre sigue el camino que uno imagina. Recordaba las lecciones de su madre, la fortaleza que la había acompañado desde niña, y encontraba consuelo en el amor de sus hijos. La fama seguía presente, pero ya no era lo más importante. Ahora buscaba equilibrio, serenidad y un propósito más profundo. Comprendió que el verdadero éxito no estaba en los premios ni en los aplausos, sino en la capacidad de seguir adelante, de reinventarse una y otra vez. Miriam comenzó a mirarse a sí misma con una nueva perspectiva. Ya no era la joven deslumbrante que subió al escenario por primera vez, sino una mujer con cicatrices que contaban historias. La soledad, lejos de debilitarla, la fortaleció. Esa búsqueda de identidad y estabilidad emocional marcaría el inicio de una nueva etapa. Lo que vendría después no sería solo una continuación de su carrera, sino una profunda transformación personal que sorprendería a todos los que la habían seguido desde sus primeros pasos. Después de años de éxito, aplausos y reconocimiento, Miriam Cruz enfrentó una de las etapas más duras de su vida. La fama que una vez la rodeó comenzó a desvanecerse lentamente. Las presentaciones se redujeron, los contratos se volvieron escasos y las cuentas se acumularon. La crisis económica golpeó con fuerza, obligándola a tomar una decisión difícil, regresar a la casa donde había crecido, el mismo lugar que su madre había llenado de música y esperanza. Volver a aquel hogar fue una mezcla de humildad y redención. Entre las paredes que guardaban tantos recuerdos, Miriam reflexionó sobre los sacrificios, los errores y las pérdidas que habían marcado su camino. La artista reconocida internacionalmente volvió a ser la mujer sencilla que un día soñó con un micrófono en la mano. Pero dentro de esa aparente derrota comenzó a gestarse una nueva fuerza, una necesidad profunda de reinventarse. Fue durante ese periodo que conoció a Enel Landolfi, un empresario con experiencia en el mundo del entretenimiento. Su relación comenzó como una alianza profesional.
Engel vio en Miriam no solo a una artista en pausa, sino a una mujer con un talento inmenso que merecía una segunda oportunidad. Poco a poco, la relación laboral se transformó en algo más cercano, en una conexión afectiva que le dio estabilidad emocional y confianza para volver a creer en sí misma. Con la guía de Engel, Miriam firmó un nuevo contrato que redefinió el rumbo de su carrera. Fue el inicio de una etapa distinta, marcada por la madurez y el aprendizaje. Ya no buscaba solo brillar, sino construir algo sólido, auténtico y duradero. El resurgimiento llegó con fuerza en 2011, cuando lanzó el tema Sigo siendo una loba. La canción fue un éxito inmediato, abriendo el camino al álbum La Loba, que se convirtió en un fenómeno internacional. La letra hablaba de fuerza, independencia y resiliencia, conceptos que reflejaban su propia historia. El público la abrazó de nuevo, reconociendo no solo al artista, sino a la mujer que había sabido levantarse después de caer. Los escenarios volvieron a iluminarse, las giras regresaron y las radios sonaban una y otra vez con su voz inconfundible. Miriam demostró que el talento verdadero no desaparece, solo se transforma con el tiempo. A su lado, Engel se convirtió en su compañero inseparable, tanto en la vida como en los negocios. Con cada presentación, Miriam sentía que algo dentro de ella renacía. Ya no era la joven insegura ni la artista en crisis. Era una mujer completa, consciente del valor de cada triunfo y del precio de cada caída. La loba había regresado, más fuerte, más sabia y con un rugido que volvería a marcar una época. Sin embargo, mientras su carrera tomaba un nuevo impulso, el destino se preparaba para ponerla nuevamente a prueba. El éxito de La Loba trajo consigo una nueva etapa de estabilidad profesional, pero también abrió la puerta a conflictos inesperados. Engel Landolfi, ahora esposo de Miriam, comenzó a asumir un control cada vez mayor sobre su carrera. Lo que al principio fue una colaboración armónica se transformó con el tiempo en una relación profesional tensa. Engel tomaba decisiones importantes sin consultarla y reorganizaba la estructura del grupo con un enfoque más comercial. Los cambios no tardaron en generar fricciones internas. Teresa y Eunice, compañeras inseparables de tantos años, comenzaron a sentirse desplazadas. La figura de Miriam se convirtió en el centro absoluto del proyecto, lo que provocó tensiones difíciles de resolver. Aunque ella intentaba mantener la armonía, los desacuerdos se acumulaban en silencio, minando la relación entre las tres. Engel decidió reestructurar la banda. Incorporó bailarines masculinos, modernizó el repertorio y cambió el estilo escénico para adaptarlo a las nuevas tendencias. Para el público, la evolución fue un acierto, pero dentro del grupo la atmósfera se volvió densa. Teresa, cansada de las diferencias y del protagonismo creciente de Miriam, decidió renunciar. Su salida dejó un vacío emocional y artístico. Eunice, en cambio, optó por el silencio. Aunque seguía admirando a Miriam, la distancia entre ambas se hizo evidente. La vida las fue separando poco a poco, cada una siguiendo su propio camino. A pesar de los esfuerzos por mantener el contacto, los años de cercanía y complicidad quedaron en el recuerdo. El golpe más duro llegó en 2014, cuando Miriam recibió la noticia de la muerte de Eunice a causa de un cáncer. La noticia la derrumbó. Sintió que una parte de su historia se había ido para siempre. Recordó los viajes compartidos, las risas en los camerinos y los sueños que habían construido juntas. En su interior, comprendió que el éxito nunca sería suficiente para llenar el vacío que deja la pérdida de una amiga verdadera. Esa tragedia la obligó a detenerse y mirar hacia atrás. En medio de los compromisos y los aplausos, se dio cuenta de que había dejado atrás muchos afectos en el camino. El precio de la fama no solo se medía en esfuerzo, sino también en las despedidas que la vida imponía sin previo aviso. Aún así, Miriam encontró en el dolor una nueva fuente de inspiración. Decidió honrar la memoria de Eunice con su música, transformando la tristeza en un impulso para seguir adelante. Sabía que el camino aún no terminaba, que cada pérdida podía convertirse en una lección y que el arte, una vez más, sería su refugio y su salvación. La vida pública de Miriam Cruz siempre estuvo acompañada de rumores, especulaciones y titulares que buscaban más el escándalo que la verdad. Ser una figura reconocida significaba vivir bajo una lupa constante. Sin embargo, detrás de cada historia mediática había una mujer que amaba, sufría y soñaba como cualquiera. Durante años,
muchos hablaron sobre sus relaciones sin conocer los matices que definieron cada una de ellas. Uno de los episodios más comentados fue el famoso beso con Eddie Herrera, su compañero en Las Chicas del Can. Aquella escena ocurrió durante una presentación en la televisión dominicana y se convirtió en un tema nacional. La química entre ambos era evidente, pero en realidad, más allá del gesto, existía una profunda amistad y un respeto mutuo. Vilfrido Vargas, siempre celoso de la imagen del grupo, les había impuesto reglas estrictas para evitar cualquier vínculo sentimental dentro de la banda. Aún así, el público interpretó aquel momento como una declaración de amor. Con el paso del tiempo, Miriam y Eddie mantuvieron una relación sincera de compañerismo. Compartieron escenarios, recuerdos y risas, sin que el afecto se transformara en algo más. La prensa insistía en inventar historias, pero lo cierto es que entre ellos siempre predominó la admiración y la gratitud. En entrevistas posteriores, ambos reconocieron que aquella conexión artística fue una de las más especiales de sus carreras. Durante una gira en Nueva York, otro nombre comenzó a circular entre los rumores: Fracatira, un músico que trabajaba con la agrupación. La cercanía profesional y las largas horas de convivencia despertaron comentarios sobre un supuesto romance. Miriam, centrada en su trabajo, prefirió el silencio antes que alimentar el escándalo. Aunque nunca confirmó nada, muchos aseguraban que la canción Las Pequeñas Cosas estaba dedicada a ese amor imposible, a ese sentimiento que nunca pudo concretarse por las circunstancias y la distancia. Más allá de las historias y las habladurías, Miriam aprendió que la fama no solo multiplica los aplausos, sino también los juicios. Entendió que la gente crea mitos para llenar los vacíos de lo que no conoce. A veces, esas versiones distorsionadas se volvían más fuertes que la realidad misma. Pero ella, con serenidad, decidió no luchar contra los rumores, sino vivir su verdad en silencio. Su vida amorosa, marcada por momentos de ilusión y desengaño, fue también una fuente de inspiración para su música. Cada experiencia, real o imaginada, se transformaba en melodía. A través de sus letras, expresaba lo que nunca dijo en público: las heridas del corazón, las esperanzas que nacen y los sentimientos que se apagan sin explicación. Con los años, comprendió que los verdaderos amores no siempre necesitan publicidad ni reconocimiento. Algunos simplemente dejan huellas invisibles, pero imborrables. Y esas huellas, convertidas en canciones, seguirían acompañándola para siempre. Mientras el mundo seguía hablando de su vida privada, Miriam se preparaba para un cierre diferente, el de mirar atrás y comprender que, detrás de cada rumor, había una verdad mucho más profunda. Después de más de 4 décadas dedicadas a la música, Miriam Cruz decidió mirar hacia atrás con calma, sin nostalgia, pero con profunda gratitud. Su historia estaba marcada por triunfos y derrotas, por escenarios llenos y momentos de silencio. Había vivido todo lo que un artista puede experimentar: la gloria, la pérdida, la reinvención y el renacer. Sin embargo, lo que más valoraba no eran los premios, sino las lecciones que cada etapa le dejó. En su reflexión, comprendía que el éxito verdadero no consiste en permanecer siempre en la cima, sino en saber levantarse cada vez que la vida te derriba. Recordaba los aplausos de sus primeros conciertos, la emoción de escuchar su voz en la radio y las noches interminables de ensayo. También recordaba las lágrimas que derramó en soledad, los sacrificios familiares y los momentos en que pensó en abandonar. Todo eso formaba parte del mismo viaje, una historia de resistencia y fe. Miriam nunca olvidó a quienes caminaron con ella. A su madre, cuyo apoyo incondicional fue la raíz de todo; a Eunice y Teresa, sus compañeras y hermanas de escenario; a Vilfrido Vargas, quien confió en su talento; y al público, que la sostuvo incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Cada uno de ellos fue parte esencial del legado que construyó con esfuerzo y amor. Hoy, su voz sigue siendo un símbolo del merengue y de la fortaleza femenina. Sus canciones han trascendido generaciones, recordando a muchos que los sueños pueden cumplirse si se acompañan de trabajo y pasión. Miriam sabe que el tiempo pasa, pero la música tiene el poder de permanecer. Al hablar frente a las cámaras de su documental, quiso dejar un mensaje simple, nacido de la experiencia: la vida está llena de cambios, y en cada cambio hay una oportunidad para empezar de nuevo. No hay éxito sin dolor ni crecimiento sin pérdida. Lo importante es aprender a abrazar cada etapa con el corazón abierto. Con serenidad,
Agradeció al público por acompañarla en su viaje. Dijo que no se arrepentía de nada, porque incluso las caídas la habían llevado a descubrir su verdadera esencia. Miró al futuro con esperanza, consciente de que aún tenía mucho por compartir, no solo como cantante, sino como mujer que vivió intensamente. El documental cerró con su sonrisa tranquila y la melodía suave de una nueva canción. Su voz, madura y firme, recordaba al mundo que el arte no envejece, solo evoluciona. Y mientras la cámara se alejaba, Miriam se quedaba en el centro del escenario, iluminada por la misma luz que la acompañó desde niña. No era un final, sino un nuevo comienzo, una historia que aún sigue escribiéndose, nota tras nota, con la misma pasión de siempre. La historia de Miriam Cruz nos deja una gran lección. Detrás del brillo del éxito, hay lágrimas, fuerza y valentía. ¿Qué opinas de su decisión y de todo lo que reveló? Comenta abajo, me encantaría saber tu opinión. Y si te gustó este video, dale like, inscribirte al canal y activa el signo de notificaciones para no perderte los próximos relatos llenos de emoción e historia.